El grupo conformado por José Luis Castillo y Persona Nayoka Piña presenta la exposición sobre la práctica de esta semana que es referente al tema de espirales de transición. La implementación de espirales en curvas circulares selectas es un proceso que combina precisión técnica con un enfoque centrado en la seguridad y en la eficiencia. Sin embargo, es esencial considerar aspectos como la topografía del terreno, el entorno circundante y las características específicas del gráfico antes de explicar esa estrategia de modificación de rutas. Para explicar de mejor forma, empezamos con la ruta número 1. La metodología de selección de curvas para la modificación con espirales se fundamenta en una tabla que presenta radios mínimo en función de velocidades específicas. Eso quiere decir que en función de las velocidades específicas que nosotros determinamos de cada una de nuestras curvas, nosotros nos debemos de guiar en esta tabla. Si nuestra velocidad específica consta con este radio mínimo, nuestra curva para poder aplicar espirales de transición tiene que ser menor a este radio especificado, porque si este de aquí es igual o mayor al radio especificado, no se le puede aplicar curva de transición. Como nosotros podemos ver aquí, de color rojo se marcan las curvas circulares en las que nosotros trabajamos para modificarlas utilizando espirales de transición. Igualmente en esta tabla se encuentran todas y cada una de ellas con su radio específico y su ángulo delta. Para poder entender mejor el procedimiento que nosotros tenemos que realizar para modificar una curva, nosotros vamos a explicarlo con un ejemplo. Nosotros sabemos que nuestra ruta alternativa tiene una longitud de aproximadamente 6,5 kilómetros. En esa ruta alternativa lo que nosotros haremos es modificar esa curva para agregarle espirales tanto de entrada como de salida. Inicialmente, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar nuestro alineamiento. Se nos abrirá esta ventana y vendremos a la opción que dice editar la geometría de nuestro alineamiento. Seleccionamos en este y lo que procederemos a hacer es seleccionar la opción de eliminar subentidad. La subentidad que nosotros eliminaremos en este caso es de la curva. Una vez realizado esto, nosotros vemos cómo se modifica nuestro alineamiento y simplemente nos deja con el valor del PI. Una vez nosotros sepamos esto, nosotros tenemos que saber previamente cuál fue el radio y cuál es la velocidad específica que nosotros tenemos en esta curva. En esta curva nosotros tenemos una velocidad específica de 50 metros que dice que el radio mínimo en el que no se debe de realizar se debe realizar espirales es de 250 metros. Eso quiere decir que cualquier radio que sea menor a 250 metros, nosotros podemos realizar espirales. En este caso, nosotros lo podemos realizar debido a que esta curva de aquí, que es la número 30, tiene un radio de 88,33 metros. Sabiendo eso, nosotros podemos proceder con con el inserto de espiral. Utilizaremos esta herramienta que es agregar curva espiral libre en base entre dos entidades. Seleccionamos nuestra primera entidad, seleccionamos la segunda y nos pregunta cuál va a ser el ángulo de solución de la curva. En este caso sería el ángulo delta. Nosotros sabemos que nuestro ángulo delta aquí es de 49,70 grados. Por consecuente, es menor a 180 grados. Especificamos el radio que previamente ya habíamos dicho que es de 88,334 metros y la longitud de la espiral de entrada es de 50 metros, como también en la espiral de salida. Una vez nosotros tengamos eso podemos ver aquí todos los elementos de la espiral, que es dónde inicia el espiral de transición, dónde termina y dónde inicia nuestra curva, el punto medio de nuestra curva, donde termina esta y donde termina la espiral de transición de salida.
Para finalizar, aquí nosotros tenemos nuestra ruta final con nuestras curvas circulares ya corregidas. Como podemos ver, de color rojo está corregida las rutas que nosotros escogimos, que fueron la número 4, la número 8, la número 12, la número 26 y la número 44. Los radios de todas estas rutas se mantienen debido a que en base a eso es lo que nosotros hacemos para la modificación de los espirales, como se explicó en el ejemplo previo. Y ponemos las longitudes de todas las espirales, tanto de entrada como de salida, que cuentan de 50 metros, además de sus ángulos de deflexión. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las espirales de transición y cómo se llega a ellas mediante los distintos procesos y fórmulas que se aplican sobre las curvas. Para eso tomamos ejemplos de la práctica número 12. Bueno, como solo les voy a mostrar los dos ejemplos y les voy a ir hablando poco a poco de cómo se llega a esto. Como podemos observar, tenemos una curva normal y luego ya tenemos una espiral y la espiral tiene muchísimos más elementos. En este caso se realizan distintos cálculos, pero antes de realizar el cálculo tenemos que realizar una tabla de rangos para ver si las espirales cumplen o no, si las curvas cumplen o no cumplen para poder realizar la espiral. Acá en el ejemplo del civil, las propiedades de la ruta, se puede observar que cuando uno aplica las espirales, ya le sale el valor de la espiral, y el TE y el ET, que son los radios, no los radios, sino ¿cómo las rectas a las que llega la espiral y para que una curva sea muchísimo mejor y más segura para los distintos conductores. El ejemplo de la espiral uno es igual parecido, como podemos observar. Se realizó el cálculo primeramente se vio si sirven los rangos o no sirven los rangos, y luego se realizó el cálculo para llegar a las distintas espirales y para ver si cumplen los distintos radios, que tenemos que aplicarle para que sea una espiral, una espiral, una espiral de transición. Y asimismo, podemos observar cómo la curva empieza a tener más elementos, muchísimos más elementos, porque acá solo tiene el PT, el PI y el PC. Y la espiral ya tiene los mismos elementos que acá los tres, pero tiene el TE y el ET. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. En conclusión, la práctica de incorporar espirales en curvas circulares en rutas alternativas basándose en criterios específicos de radios mínimos en función de velocidades específicas representa un avance significativo en la optimización de carreteras. Esta estrategia no solo mejora la seguridad vial a reducir los riesgos asociados con curvas ajustadas, sino que también promueve la eficiencia del tráfico y confort del viaje para los usuarios. Muchísimas gracias.